nos llenas con tu Santo Espíritu. Por favor, Santo Espíritu, ven, revélanos lo que tú no quieres hablar, Señor, y otra vez, sino que esto lo podamos poner por obra. Te amamos, te bendecimos y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a Levítico 25, mis hermanos, por favor. Estamos ya a punto de terminar ¿cómo lo describimos, no? Maravilloso libro, confrontante libro, ¿no? Estamos ya a 2 capítulos de terminarlo, ¿no? Y ha sido, pues, de una gran bendición, ¿no? Para nuestras vidas, ¿a poco no? ¿No? Hemos visto con el pastor Josué las fiestas solemnes, ¿no? Que tenía que realizar el pueblo de Israel, ¿no? Y estamos en esta sección de las fiestas rituales, ¿no? Que tiene que ver con la relación del pueblo de Israel con los demás, ¿no? Y hoy con la ayuda del Señor consideraremos todo el capítulo 25, ¿no? Donde vamos a ver 2 fechas muy importantes que el pueblo de Israel tenía que guardar, ¿no? Y pues ahora sí que, para no tardarnos, porque pues, son 50 y algo de versículos, no los quiero espantar, pero bueno, está bien bello este capítulo. Y primeramente vamos a considerar lo que es el año sabático. Y creo que muchos de nosotros tenemos una idea de lo que es el año sabático, ¿no? Cuando alguien se deja de trabajar y se dedica todo un año como para reponer energías, ¿no? O sea, a reponerse de la carga de trabajo que hemos tenido. Y pues ¿quién no quisiera un año sabático, no? El llamado gap year, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Sí, ¿quién no quisiera tomarse un año sabático, ¿no? Pero para el pueblo de Israel, ¿en qué consistía el año sabático? Pues leemos en el versículo 1 de Levítico 25, mis hermanos. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Y esta promesa llega ahora sí que llega como agua fresca para Moisés, ¿no? La verdad es que Moisés pues no lo estaba pasando muy bien. ¿Recuerdan cómo cerramos el capítulo 24 con una persona dentro del campamento que había blasfemado contra Dios? Entonces Dios ordenó a Moisés sacarla del campamento y apedrearla, ¿no? Entonces esta promesa llega como un respiro, ¿no? Y sí, la verdad es que es una buena promesa, porque en Sinaí el Señor pues les proveía de todo al pueblo, ¿no? No les faltaba nada. Ellos tenían acceso a Dios, les había dado su ley, ¿no? Les había revelado su carácter. Pero ¿saben qué? El Señor no los sacó de Egipto para dejarlos en Egipto, para dejarlos en esclavitud. O sea, no los sacó de Egipto para dejarlos así, en el desierto otra vez, ¿no? Ellos tenían un objetivo, que es ir a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, ¿no? Y me encanta porque el Señor, a pesar de nuestra incredulidad acerca de sus promesas, ¿no? Él ya nos vio, hermanos, ¿no? Hoy pueden ver aquí que el Señor ya vio al pueblo de Israel entrando en la tierra prometida, ¿no? Y creo que podemos descansar nosotros en eso, ¿no? Dice la Escritura que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, ¿no? Y tenemos que vivir confiados, mis hermanos, a lo que Dios nos ha prometido en su palabra, ¿no? A veces, no quiere decir que tomamos en poco, pero es la verdad. A veces tomamos en poco la Escritura y las promesas del Señor. Y ¿saben qué? Cuando se topen con una promesa de Dios en la Escritura, Dios ya los vio. Dios ya los vio, ¿no? Y le da una promesa, pero también le da una orden a Moisés. Dice ahí: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Versículo 3: 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Y lo que el Señor está diciéndole a Moisés es que cuando el pueblo haya entrado en la tierra prometida,
trabajará por 6 años, pero en el 7º año, ¿saben qué? Dejarán de trabajar, dejarán descansar la tierra, ¿no? Y durante ese tiempo no podían recolectar nada, no podían guardar nada, ¿no? Nada de lo que la tierra hubiera producido lo podían usar, ¿no? Ni comerciarlo. Sería un año de completo descanso para la tierra. Bueno, usar sí, lo vamos a ver más adelante. Usar sí, pero me refiero a que no pueden comercializarlo, no pueden como acapararlo y guardarlo, ¿no? Y durante un año, imagínense. Y es muy interesante porque en ese tiempo la agricultura era parte fundamental del sustento de una nación. O sea, imagínense, ¿no? Pero la orden era clara, cristalina, ¿no? No vas a trabajar la tierra todo un año. Y alguien podría decir, ¿no? Yo primero, ¿no? Manín, pero si estamos enfilados, ¿no? En la chamba, nos está yendo re bien, ¿no? Estamos facture y facture, ¿no? O alguien podría decir, ¿y ahora qué vamos a comer, no? O qué vamos a comercializar, o qué vamos a vender durante todo un año. Pero leamos lo que continúa diciendo el Señor, ahí en el versículo 6. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. O sea, lo que la tierra produzca, naturalmente, durante todo este tiempo por sí misma, sin que se trabaje, servirá para suplir las necesidades del pueblo. Es decir, durante este tiempo la tierra no tenía dueño, sino que todo el pueblo era su dueño, ¿no? Incluidos los animalitos. Y si te fijaste, ahí la palabra descanso se repite varias veces, ¿no? Y eso nos da una luz de lo que el Señor nos quiere mostrar el día de hoy, ¿no? En esta porción, que es justamente lo que representa la tierra prometida. Y saben, es todo, la tierra prometida es todo lo que el pueblo de Israel no tenía en Egipto, porque en Egipto ellos eran esclavos, ¿no? Y otra vez, Dios los saca de Egipto, pero no para que sigan siendo esclavos. O sea, no es para que sigan siendo esclavos ahora de otra nación, ¿no? Sino para que ahora se den cuenta que ellos son propiedad de Dios, ¿no? Y que su nuevo amo los trata muy diferente a como los puede tratar el mundo. Y Egipto, para nosotros, representa una vida sin Dios, ¿no? A la que todos éramos esclavos. Y la Biblia enseña justamente eso. El que hace pecado es esclavo del pecado. En Juan 8:34, ¿no? Y esto es una realidad para los que hemos puesto nuestra confianza en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿no? Porque por esa obra, mis hermanos, hemos sido liberados de Egipto, ¿no? Y ha sido el sacrificio de nuestro Señor Jesús quien lo ha podido hacer. Solamente Jesús es el que salva, ¿no? ¿Recuerdan el nombre de Jesús? Es una palabra en español para referirse a su nombre en hebreo, que es Yeshua, ¿no? Josué. Y es muy interesante que es Josué y no Moisés el que introduce al pueblo la tierra prometida, ¿no? En donde Dios gobierna, en donde Dios derrama bendiciones, ¿no? Y la tierra prometida es un símbolo de la vida en el Espíritu, ¿no? Y cuando nosotros somos libertados por Jesús, pues es como si entráramos a la tierra prometida, mis hermanos. Entramos en un descanso en nuestra vida. Y entramos en un descanso en nuestra vida en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, descansamos en la gracia de Dios. Descansamos en que por medio de la fe en Cristo somos salvos. No por obras, sino por gracia, ¿no? Y por esa misma obra nosotros recibimos el espíritu de la promesa. Y podemos descansar en esta verdad, mis hermanos. Nuestro sustento al ser salvos no está en nuestras obras, ¿no?
Decía, creo que ya se les había dicho, pero decía el pastor Héctor, si quieres hacer alguna obra, lo que vas a terminar haciendo es el ridículo. Porque no es por obras, ¿no? Y justo como el pueblo de Israel que tenía que dejar de trabajar durante un año y confiar en Dios que los sustentaría, justamente como nosotros, ¿no? Entonces nosotros en Cristo descansamos de nuestras obras. Ya no tratamos de ganarnos la salvación, ¿no? Sino simplemente la recibimos por gracia, por medio de la fe, ¿no? Y cuando nosotros somos libertados del pecado, eso afecta en la manera en cómo, pues en todo lo que nos rodea, ¿están de acuerdo? Creo que todos lo hemos experimentado. ¿Se imaginan que el Señor, saliendo acá de Xochitl, nos ordenará que dejemos de trabajar por un año? No te pares en la oficina, manín, por un año, ¿no? Por un año cierra el changarro, baja la cortina, ¿no? No muevas tu carro por un año. ¿Saben qué significa? Que Él va a pagar todo. Significa que el sustento diario te lo va a dar el Señor. ¿Y qué implica eso? Fe. Si creemos, mis hermanos, que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, eso también debería afectar la manera en que entendemos cuál es la fuente de nuestro sustento y confiar en eso. Dios nos ha hecho libres, ¿no? Y nos ha salvado de nuestros pecados. Es una realidad. Si has confiado en Cristo, es una realidad en tu vida, ¿no? Y en base a esa realidad, ¿a poco creen que Dios no va a suplir todo lo que necesitan? Es fe. Un año, imagínense. Bueno, muchos en la pandemia lo vivimos, ¿no? Y Dios fue fiel. Yo me acuerdo que en la pandemia era cuando más comida había en mi casa, ¿no? Fue cuando engordé más, ¿no? Dios es fiel. Yo decía, pues, ¿qué voy a hacer? Comida, ¿no? Dios es fiel. Si creemos que somos salvos por gracia, creamos que el Señor puede sustentarnos en todo lo que necesitemos. Y justamente es lo que el Señor quería que ellos recordaran al llevar las 7 fiestas solemnes de Israel, ¿recuerdan? Porque en el séptimo día ellos tenían que descansar. Ahí en Éxodo 20 vemos cuál era el sentido de celebrar el día de reposo para Israel. Por favor, acompáñenme, mis hermanos, a Éxodo 20, desde el versículo 8. Éxodo 20, desde el versículo 8. ¿Cuál será el sentido de celebrar el día de reposo para Israel? ¿No? Éxodo 20, 8 hasta el 11. Dice la palabra de Dios: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y este era el propósito del día de reposo. Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La idea de descansar cada sábado, la idea de descansar cada 7 años, es que todo depende y todo tiene que ver con Dios. El pueblo de Israel en este año sabático dejaba sus trabajos que le aseguraban sustento, ¿no?, para enfocarse en el Creador, ¿no? Incluso ahí en Deuteronomio 31 vemos que en este tiempo pues, se hacía como un maratón bíblico, ¿no? Durante este año el pueblo se reunía, se convocaba el pueblo y estudiaban la ley, leían la ley, ¿no? Entonces era un tiempo para buscar al Señor, era un tiempo para estar enfocados en Dios, ¿no? Y es justamente ahí donde viene nuestro descanso, o ahí debería venir nuestro descanso. Y además el dejar de trabajar, ¿no?, por un año, dependiendo del sustento de Dios, también, by the way, era un enorme testimonio para las naciones alrededor de Israel, ¿no? ¿Se imaginan
¿qué pensarían las naciones alrededor de Israel? ¿Ya sabías que Israel no está sembrando sus tierras? ¿Cómo crees? Por un año, ¿no? Pues ¿quién lo va a alimentar? ¿Cómo le van a hacer? Y no solamente las naciones vecinas, pues ellos mismos, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Implica fe. Y esto de cómo le vamos a hacer durante un año, lo vemos ahí en Levítico 25. Regresemos al Levítico 25, mis hermanos. Y vamos a saltarnos al versículo 18, por favor. ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Dice, Levítico 25, 18. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembraréis el año octavo y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno. Hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. ¿No? ¿Pueden ver la cantidad de fe que se requería para esto? Básicamente el Señor lo que está diciendo es que lo que produzca la tierra el sexto año les va a alcanzar, va a ser suficiente, va a durar para el sexto, para el séptimo y para el octavo año. Porque en el octavo año apenas se comenzaría a trabajar la tierra. Entonces vemos que ellos tenían que descansar un año, pero tenían que confiar en Dios por 3 años. Y lo que Dios responde a esta pregunta de qué comeremos en el séptimo año es: don't worry. De tu sustento me encargo yo. Y de eso también nos habla el Señor Jesús en Mateo 6, ¿recuerdan? Vamos a Mateo 6, por favor, hermanos. No se preocupen. ¿Qué comeremos? No se preocupen. Mateo 6, desde el versículo 25. El Señor Jesús está hablando y dice Mateo 6, 25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? ¿No? Y a veces pensamos, ¿no?, que la vida vale por lo que tenemos, ¿no? Pero el Señor Jesús dice, no, la vida es mucho más que las cosas que poseemos, ¿no? La vida es mucho más que la comida, la vida es mucho más que el vestido, mucho más que la comida, ¿no? Mucho más que tu carrera, mucho más que el carro que podamos tener. Y no estoy demeritando nada, pero es una realidad. En eso no consiste la vida. Dice el versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y claramente esta porción nos está enseñando de cómo Dios se alimenta a su creación, pues no vamos a trabajar, ¿no? Yo también soy su creación y pues me va a alimentar, ¿no? No, para nada, no nos desviemos, hermanos, ¿no? La idea central, ¿no?, de esto es: no te preocupes, no te afanes. Y nos saltamos al versículo 31 de Mateo 6, por favor. Y dice el versículo 31 de Mateo 6: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y es lo que vemos con el pueblo de Israel, que tenía que hacer en el año sabático, ¿no? No afanarse, confiar en el sustento de Dios, es lo que tienen que hacer, ¿no? Y otra vez, imaginan qué testimonio tan tremendo para sus vecinos, confiando, que ellos vean cómo están confiando en la provisión del Señor durante 3 años. Y este año sabático tenía que ver con eso, con confiar, con descansar, con el Creador de todas las cosas. De eso se trata la vida. El trabajo, los hijos de Dios lo deberíamos entender de una manera muy distinta a cómo lo entiende el mundo.
Los hijos de Dios no perseguimos la chuleta. No vivimos para trabajar, ni trabajamos para vivir. Porque entendemos que el trabajo no es quien suple nuestras necesidades. Por eso a veces cuando perdemos o tenemos problemas con nuestro trabajo, pues se nos acaba el mundo, ¿no? Y digo, yo he estado en esa posición también. Pero ¿qué perdemos? Pues perdemos nuestro gozo, la perspectiva, ¿no? Nuestra seguridad, porque estamos confiando más en nuestra chamba que en el Señor. Y otra vez, esto no es una invitación para no trabajar, sino para reconocer de quién vienen nuestros recursos. Dice en 2 de Tesalonicenses 3:10, si alguno quiere trabajar, pues por así que no coma, ¿no? Y con nuestro trabajo también, lo que hicimos hace un ratito, ¿no? Es una forma en la que podemos adorar a Dios con nuestro trabajo, ¿no? Reconociendo que Él nos ha dado la capacidad, la fuerza, Él nos ha dado la inteligencia para poder realizar nuestra chamba. O sea, lo que quiero decir es que el trabajo no es solo para suplir nuestras necesidades, ¿no? Sino como también lo veíamos con el pastor, ¿no? En Efesios 4. Compartir con las personas que tengan necesidad. O sea, los cristianos en ese sentido no tendríamos que ir detrás de nuestro sustento, ¿no? Porque eso más bien le queda a una persona gentil, a una persona que no conoce al Señor, ¿no? Nosotros lo que tenemos que buscar, ¿qué es? Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿no? El trabajo tiene sentido en todo aquel que descansa en la obra de Dios y pone a Dios como prioridad. Y así descansa. Y descansamos del afán material, hermanos, que yo sé que el mundo nos está bombardeando, ¿no? De tienes que comprar esto y tienes que, ¿no? Y cada 7 años el pueblo de Israel tenía que vivir esta realidad. Y creo que el Señor nos está hablando en esta porción o sea, no es que nos esté diciendo, ¿sabes qué, manín? Deja de trabajar. Después de 7 años, pues de 6 años, el 7º deja de trabajar, ¿no? No. Lo que nos quiere mostrar es que necesitamos confiar en la provisión de Dios, ¿no? En el creador de todas las cosas, ¿no? Que nuestros compañeros de trabajo, ¿se imaginan? Vean esto, que estamos confiando en Dios y no estamos confiando en la nómina quincenal. Que nuestro escudo, ¿no? Nuestra fuerza no es nuestro cheque, ¿no? Sino es el Señor. Que nuestra familia, mis hermanos, que nuestros hijos, ¿no? Se den cuenta que no es papá o es mamá quien sustenta la casa, sino que es el Señor. El que trae pan a la mesa es Dios. Quien paga la renta es Dios. Quien paga la colegiatura es Dios, ¿no? El trabajo solamente es un medio por el cual Dios trae provisión para nuestra casa. Regresemos por favor a Levítico 25. Bueno, estamos ahí. Entonces vimos de los versículos 1 al 7 el año sabático. Ahora vamos a ver de los versos 8 al 13 el año del jubileo, ¿no? Y se pone aún más intenso. Versículo 8 de Levítico 25. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. En el año 49, digamos que después de haber guardado 7 años sabáticos, pues viene el año 49, ¿no? Y dice el versículo 9, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de júbilo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. En el año 50 os será jubileo
No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, y vendimiaréis sus viñedos, porque es júbilo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis a cada una vuestra posesión. Y en este año 50, el pueblo va a requerir aún más fe, ¿no? Porque en el año 49 es año sabático, ¿no me acuerdo? Pero en el año 50 de jubileo tampoco se siembra, porque sigue habiendo descanso. Y es muy interesante porque en el año del jubileo se anunciaba hasta el 10º día del mes séptimo. ¿Y saben qué día es? El día de la expiación. Ahí el nombre de jubileo, en la traducción, es Yobel, ¿no? Que alude a un cuerno de macho cabrío. Pues lo han visto, es como un cuerno, es una trompeta, ¿no? Y justamente se utilizaba como para anunciar que había llegado el inicio del año del jubileo, ¿no? Y venía con el día de la expiación, ¿no? El día de la expiación, ¿lo recuerdan? Era la única fiesta en Israel que no estaba marcada tanto por el gozo, ¿no? Sino más bien estaba marcada por el quebranto, por el arrepentimiento, ¿no? Por el dolor, déjenme decirlo así. ¿Recuerdan? Lo vimos con nuestro pastor Josué ahí en Levítico 16, este día de la expiación. Este día el pueblo tenía que venir ante Dios, reconocer sus pecados y arrepentirse de ellos. El día de la expiación, ¿no? Era un día de arrepentimiento, pero también era un día de perdón. El día que se ofrecía el sacrificio de la expiación. Y todo el pueblo en general era perdonado. Todo el pueblo, sus pecados, los pecados de todo el pueblo eran perdonados. Y entonces, ¿saben qué venía? Descanso. Y venía el gozo, ¿no? Y ese día de la expiación apuntaba a un día en que Jesús regresaría a establecer su reino con justicia. Pero también el jubileo, el año del jubileo, anunciaba algo bien interesante. Libertad. Libertad a todos los esclavos, ¿no? ¿Se imaginan la expectación, ¿no? de las personas que eran esclavas, ¿no? Y dicen, wow, ya va a llegar el año del jubileo, estamos a 2 años, ¿no? Vamos a ser libres, ¿no? A mí la verdad sí me conmueve pensar eso. Y hay una profecía con respecto a Jesús que tiene que ver con el cumplimiento del jubileo. Por favor, hermanos, vamos rápidamente a Isaías 61, porque el Señor cumplió el año del jubileo. Isaías 61, dice la palabra de Dios: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, el Evangelio, ¿no? A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Y justamente eso es lo que ocurría en el jubileo, ¿no? Aquellos que habían sido vendidos como esclavos, en el año 50 salían libres de todas. O sea, salían libres. Y no solo eso, libres de todas las deudas, ¿no? Imaginan, todas las deudas eran perdonadas. Te acostabas en el año 49 con un montón de deudas y despertabas en el año 50 con tu cuenta en ceros. ¿Cómo te explico eso? Todas cuentas saldadas, ¿no? Y todo comenzaba ¿con qué? Con reconocer que hemos sido reconciliados con Dios. Dice el versículo 2 de Isaías 61, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el año del jubileo, ¿no? Y después dice algo muy interesante, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y esta profecía, ¿saben qué? Ya se cumplió. Vamos a Lucas 4, por favor, mis hermanos. Esta profecía de Isaías 61 ya se cumplió. Lucas, el Evangelio de Lucas,
el capítulo 4, desde el versículo 14, nos narra esto. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Era costumbre de que todos los sábados se reunieran los judíos en la sinagoga a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y había ciertas porciones donde quien quisiera podía leerlas, ¿no? Versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Les suena familiar? Lo que acabamos de leer en Isaías 61. Ese es el año del jubileo. Pero ojo, el Señor Jesús no terminó de leer toda la porción de Isaías 61. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Eso no. Eso lo omitió. Se quedó hasta la parte de a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, ¿no? O sea, el jubileo, hasta ahí. Y esto es porque en su primera venida, nuestro Señor Jesús vino justamente a eso, a darnos libertad, ¿no? Libertad, pues, del pecado, ¿no? Ya no hay ninguna condena para los que estamos en Cristo Jesús, ¿no? Gloria a Dios por eso. Y dice el versículo 20 de Lucas 4, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Pueden imaginarse la cara de los que estaban ahí? Con la quijada así hasta abajo, ¿no? ¿Y qué implica que esta escritura se haya cumplido ahora sí que en su cara? Pues en Cristo hay perdón de pecados, mis hermanos. En Cristo hay vida eterna. En Cristo hay libertad. Pero ¿qué pasa con el día de venganza? No, porque eso se lo saltó el Señor. ¿Qué es lo que separa el año agradable, el jubileo, del día de la venganza? Aquí en el texto, pues una coma. Nada más, ¿no? El jubileo ya se cumplió en Cristo, ¿no? Pero hay un aspecto del jubileo que está por cumplirse. Y tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos muy cerca, ¿no? Estamos a una coma de que venga el juicio del Señor. La vida no se trata de lo que tenemos. Se trata de Dios. Y tenemos que vivir con la expectativa de que en cualquier momento el Señor regresa, ¿no? Y regresa a establecer su gobierno, ¿no?, en este mundo. Entonces, ¿cómo tendríamos que vivir, mis hermanos? A la luz de esta realidad, ¿no?, de que en cualquier momento pues viene el Señor. ¿Cómo tendríamos que vivir, no? Pues ahí en la siguiente parte del Levítico 25 nos lo dice. Vamos otra vez, por favor, a Levítico 25, desde el versículo 14. ¿Cómo tendríamos que vivir después de entender que en cualquier momento puede regresar el Señor? Dice Levítico 25, desde el versículo 14. Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos te venderá. Él a ti, cuanto mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor fuere el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ejecutad pues mis estatutos, guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra. Y habitaréis en la tierra seguros, y la tierra dará fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad.
Y otra vez leímos lo que leímos hace rato. Y si dijereis, ¿qué comeremos en el 7º año? He aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el 6º año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembraréis el año 8º y comeréis del fruto añejo hasta el año 9º, hasta que venga su fruto comeréis del añejo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, versículo 24, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. En el jubileo, todas las personas que por necesidad tuvieron que vender sus tierras, ¿saben qué pasaba? Se las eran devueltas, ¿no? La tierra regresaba a sus dueños originales en el año del jubileo. Porque Dios, cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, ¿saben quién reparte la tierra? Pues es Dios. Dios es el que reparte la tierra, ¿no? Y esta ley evitaba de alguna manera que alguna familia acumulara una cantidad grande, fuerte de tierras, ¿no? Y eso afectara la economía de toda la nación. Por eso justamente dice ahí que cuando había una compra-venta de estas tierras, se hacía tomando en cuenta el año del jubileo, ¿no? Por ejemplo, si el año del pasado, si el jubileo fue el año pasado, ¿no? Pues la tierra aumentaba de valor, ¿no? Porque quedaban 49 años, ¿no? Pero si el jubileo acaba, va a ser en 2 años, ahora sí que, ni como el Buen Fin, ¿no? Bien barata la tierra, ¿no? O sea, regalada la tierra, pues llévesela, ¿no? No, pues ya mañana es jubileo, ¿qué pasó? Y mis hermanos, si entendemos que el Señor Jesús puede regresar en cualquier momento, las cosas terrenales, aunque estén a 80% de descuento. Yo me acuerdo que antes ahí bueno, no voy a decir el nombre, de ese centro comercial, no se me dejaban como el 2x1, ¿no? Al 3x2 o algo así, ¿no? Si era el 50% de descuento, 30% de descuento. Y había ocasiones que hasta el 60%, y toda la gente corriendo, ¿no? Pues ni aunque sean el 80% de descuento. Las cosas terrenales pierden su valor. Necesitamos vivir a la luz de lo eterno, ¿no? Darle el justo valor a las cosas. Darle el justo valor a lo material, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Y cuando nosotros vivimos esperando el regreso de nuestro Señor, ¿saben qué pasa también? Somos libres de la codicia. Porque nuestro corazón pues no está ahí. Tenemos una esperanza, ¿no? Pues, ¿qué voy a codiciar? Pues el Señor igual viene hoy. Todo lo que está aquí va a regresar a su dueño original, ¿no? Y vamos a ser libres de nuestras posesiones, ¿no? ¿Recuerdan? El Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nada es nuestro, todo es del Señor, ¿no? Y a veces nuestras posesiones nos poseen, ¿no? Tristemente. Digo, porque yo lo he experimentado. ¿Qué importa si no tengo carro? El Señor viene pronto. Y no digo que aspirar a tener un carro, no digo que aspirar a tener una casa esté mal, ¿no? Pero ahí no tiene que estar nuestro corazón. No te afanes, descansa. Tengamos una perspectiva real de las cosas, mis hermanos. ¿Saben lo que va a pasar con tu Mustang y tu MacBook? Ahí en 2 de Pedro 3 nos dice que todos los elementos van a arder. 2 de Pedro 3, del 10 al 13. Todos los elementos van a arder. El Señor tiene una morada preparada para nosotros. Una morada eterna, ¿no? Para que estemos siempre con Él. Él se fue para prepararnos una morada, imagínense. Él ha prometido eso. Hablábamos de confiar en las promesas de Dios. Pues el Señor ha prometido eso, que un día vamos a estar con Él por toda la eternidad. Es más, voy a preparar un lugar para que estén ustedes conmigo. Para eso me voy. No vamos a extrañar nuestra casa, se los aseguro. Y no digo que no le pintes tu casa, ¿no? Pero otra vez, ¿no?
porque vamos a regresar al verdadero dueño de todas las cosas, al Señor Jesús, ¿no? Vivir a la luz de lo eterno debe tener un impacto natural en el valor que le damos a las cosas materiales, ¿no? Pero también debe tener un impacto en el valor que le damos a las personas, ¿no? Y de eso habla la siguiente porción. Allí en Levítico 25, mis hermanos, leemos esto. Ahora el impacto que nos da la expectativa de esperar el regreso del Señor Jesús con las personas alrededor. Dice el versículo 25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiera lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedara el varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió entrará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Y esto es que si alguien por razones económicas tiene que vender su tierra, un pariente cercano podía comprarla, ¿no? Un pariente redentor, ¿no? Y si no hay nadie que pueda comprar su tierrita, su terrenito, en el año del jubileo, pues se le la ha devuelto, ¿no? Al dueño original, ¿no? En estos casos de necesidad, era muy preferible que la tierra quedara en manos de la familia, ¿no? En manos de un pariente redentor. Versículo 29. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. Un año será el término de poderse redimir. Y si no fuera rescatada dentro de un año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró, y para sus descendientes no saldrá en el jubileo. Más las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo, podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Y pasaba algo muy distinto con las casas dentro de la ciudad y las casas ahora sí que de provincia, ¿no? Porque quien vendía una casa dentro de la ciudad no tenía el derecho de recuperarla, tenía el derecho más bien de recuperarla en un año, pero si no lo hacía, la casa ya no se le regresaba, ¿no? En cambio, si era una casa en el campo, sí estaría permitido comprarla en cualquier momento, ¿no? Y en el caso del jubileo, pues la casa se le regresaba, ¿no? Al dueño original. Y esto tiene cierta lógica, ¿no? Porque las casas de las ciudades, en ese sentido, no eran tan decisivas para la supervivencia de la nación, ¿no? En cambio, las casas de las provincias sí, por el tema de la agricultura, ¿no? Versículo 32. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos, ¿no? Las propiedades de los levitas serían suyas forever, para siempre, ¿no? Y se pueden volver a comprar si se venden en cualquier momento, ¿no? Ya sea si están en una ciudad o en un área rural. La excepción eran los terrenos de los levitas, ¿no? Y decíamos que vivir a la luz del Eterno debe tener un impacto en el valor que le damos también a las personas, ¿no? Y aquí vemos un caso de mucha necesidad en el versículo 35. Cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Y el Señor, en el siguiente versículo, nos recuerda quién es el que está dando esta orden, porque es algo muy importante. Versículo 38, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Firma. Bueno, todo respeto. De aquí nos muestra la palabra de Dios una persona con mucha necesidad económica, ¿no? Y nosotros estamos llamados, mis hermanos, como el pueblo de Israel,
Amar no de palabra. Decía el pastor Héctor, de lengua me como un taco. Y hasta 2 o hasta 4. Y tenemos que amar de hecho. Pero ¿saben qué? Tenemos que hacerlo sabiamente, ¿no? Tenemos que discernir, ¿no?, cuando debemos ayudar a alguien y cuando no tenemos que ayudar a alguien. Creo que tenemos que ser sabios, ¿no? Muchos hermanos que se dicen cristianos muchas veces nos han utilizado para estafarnos, literal, ¿no? Pero eso no tiene que ser un impedimento para dar, porque ese es nuestro llamado, dar. Para eso tenemos chamba, para dar, ¿no? Pero hagámoslo sabiamente, ¿no? ¿En dónde está nuestro corazoncito, mis hermanos? Cuando vemos a alguien pasar por necesidad. ¿Te acuerdan? Jesús, Mateo 5:42, al que te pida, dale, y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Cuando le prestes a tu hermano, a tu hermana, no le prestes con réditos, mi hermano. No lucres con su necesidad. No lucremos con su necesidad. Eso no honra a Dios. Eso no honra a Dios. Versículo 39 del Levítico 25. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiera a ti, no la harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Y este es un caso donde la persona está totalmente desamparada, ¿no? Y Dios, en su sabiduría, lo que dice es, dale chamba. No lo trates como un esclavo, sino como un trabajador, ¿no? Y no para siempre, sino un trabajador temporal hasta el año del jubileo. Va a ser libre, ¿no? O sea, Dios nos sacó a su pueblo otra vez de la esclavitud para que vuelvan a ser esclavos. Y en esta parte, mis hermanos, pienso algo. ¿De dónde se originan nuestros problemas económicos? ¿De dónde se originan nuestros problemas económicos? Y podría decir que una de las razones es por las cuales tenemos problemas económicos muchas veces, es que no hemos sido sabios en administrar los recursos que Dios nos ha dado, ¿no? Y ahí, evidentemente, lo que falló no fue la provisión de Dios, ¿no?, sino nuestra mayordomía. Ahí fallamos, pues nosotros, ¿no? Nos estamos gastando mal nuestros recursos. Otra razón, permítanme decirles esto, mis hermanos, es porque Dios en ese tiempo de problemas económicos quiere que confíes en Él. Dios quiere que en esos tiempos probemos y comprobemos su fidelidad. Y suena bien fácil, ¿no?, decirlo desde acá, con el micrófono. Pero es cierto, mis hermanos. Otra vez, ¿cuánto nos quedamos sin chamba o bajó la chamba durante la pandemia, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿cuántos no experimentamos la fidelidad de Dios supliendo cada una de nuestras necesidades? Estamos aquí. Y saben, Dios no necesariamente usa el trabajo o el dinero para suplir necesidades. En tiempos de escasez, en tiempos de enfermedad, hemos experimentado, yo también lo digo, luego, el cuidado de Dios por medio de los hermanos. Es increíble. Y esa es otra razón por la que el Señor permite los problemas económicos, ¿saben? Para estimular la generosidad de los demás. No toda falta de chamba, si estás pasando por un problema así, no toda falta de trabajo se trata de ti. A veces Dios quiere tratar con las personas que están alrededor tuyo.
para estimularles a dar, ¿no? ¿Para qué? Para que al final el único que se lleve la gloria sea Dios, ¿no? Y otra razón, y la más importante, por la cual podemos pasar problemas económicos, es porque no nos gusta trabajar, ¿no? Y ahí, pues, ¿qué les digo? ¿No? Y en 1 Timoteo 5, no vayan, yo se los leo, vemos otro parámetro para suplir necesidades, ¿no? 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ¿no? ¿Saben? Dios no espera que suplas tus necesidades antes de suplir las necesidades de tu familia. También a veces Dios no quiere que suplas necesidades de ciertas personas porque Él está tratando con ellas, está tratando con su corazón, ¿no? Y el punto de todo esto, mis hermanos, es que los recursos que tenemos son del Señor, son de Dios, ¿no? Y esos recursos nos los ha dado para suplir las necesidades de los demás, ¿no? De nuestros hermanos, ¿no? Pero otra vez hay que buscar la dirección del Señor, hay que hacerlo sabiamente, hay que pedirle sabiduría al Señor, ¿no? Y en lo que regresa el Señor, pues ¿saben qué va a pasar? Él va a suplir todo lo que necesitemos, ¿no? Salmo 23, Jehová es mi pastor. Si el pastor Josué, si el pastor Fermín son su pastor, pues decía el pastor Héctor, pues todo te va a faltar. Pero si Jehová es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Confiemos en la provisión del Señor, ¿no? Versículo 44, ya vamos a terminar, mis hermanos, Levítico 25. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que estén en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas, también podréis comprar los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria, para siempre os serviréis de ellos. Pero no en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. Aquí habla de los esclavos extranjeros que no tenían los mismos derechos que los esclavos de Israel, ¿no? Aunque tenían que ser tratados humanamente, ¿no? Al contrario de un esclavo extranjero, el esclavo de Israel no debía tratarse como un esclavo, sino como un empleado, ¿no? Versículo 47. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiera el forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, y si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo. Ya de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueren muchos años, conforme a ellos, devolverá para su rescate el dinero por el cual se vendió, y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. Como con el tomado a salario anualmente, hará con él. No se enseñoreará con él con rigor delante de tus ojos. Y si no se rescatare en esos años, en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él. Si un israelita se vendiera a un extranjero rico, según esta ley tiene derecho a ser rescatado por un pariente redentor. O podría rescatarse él mismo, ¿no? Si tiene el dinero, ¿no? Pero otra vez se calculaba en relación al año del jubileo, porque el año del jubileo pues de por sí iba a ser libre, ¿no? Y esto también me habla del impacto del jubileo otra vez en las naciones que rodean a Israel, ¿no? Y la pregunta acá, mis hermanos, ¿qué testimonio estamos dando a los que nos rodean? Con la manera en que estamos esperando el regreso de nuestro Señor.
Dice el versículo 55. Porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová, vuestro Dios. Cada uno de nosotros pues tiene muchos parientes, ¿no? Pero ¿saben qué? Hay un pariente redentor que nos rescató del pecado, nos redimió del pecado. Literalmente, imagínense la palabra rescate, nos rescató. Y este pariente redentor es dueño, pues nada más de todo. Nada más de todo. Sin embargo, por amor a nosotros, Él decidió hacerse pobre. Y así nos redimió. Y así nos rescató. ¿Y saben cómo lo hizo? Por medio de su sangre, por medio de su muerte. Y ese es el Señor Jesucristo. Y si están ustedes pasando, si son esclavos, ¿no? Si están en esclavitud, de lo que sea, alguna sustancia, de una relación, de lo que sea, si están esclavos, ¿saben qué? Solamente Jesucristo puede rescatarlos y hacerlos verdaderamente libres. Hay una libertad que no es verdadera. Esta libertad es verdadera y solamente Jesucristo, nuestro pariente redentor, lo puede hacer, ¿no? Lo puede hacer. Dios no los rescató para seguir siendo esclavos. A los que ya han tomado la decisión por Cristo, ¿saben qué? Dios no los rescató para seguir siendo esclavos del pecado. No nos queda. Ya no somos de ahí. No es ahí. No es ahí. Solamente el Señor Jesús puede darnos libertad verdadera, hacernos verdaderamente libres, ¿no? Y entonces sí, descansar. Descansar. ¿Necesitas libertad? Pues ven al Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Y sí, Señor, te agradecemos tu palabra, Señor, te agradecemos este texto, Señor, y Señor, entendemos, Padre, que tú eres el dador de todas las cosas, Señor. Y perdónanos, Señor, porque a veces pensamos que es por nuestros méritos, Señor, es por nuestros medios, es por nuestras capacidades, Señor, que tenemos todo lo que tenemos, Señor, y nos olvidamos de ti, Señor. Perdónanos, Señor. Y Señor, te agradecemos, Padre, porque ahora sabemos para qué es el dinero, Señor. Para dar a los que lo necesitan, Señor. Para compartir con los demás. Para eso tú nos proviste de trabajo, Señor. Y te pedimos, Señor, que cada uno de mis hermanos aquí pueda tomar una decisión, Señor, en relación a esto, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Dios, porque tú veniste a rescatar su vida. Tú veniste a eso, a redimirnos del pecado, porque la paga del pecado es muerte, Señor, pero tu dádiva es vida eterna, Señor. Y Señor, si alguno de mis hermanos todavía sigue siendo esclavo del pecado, si alguno de mis hermanos pues no te ha conocido, pues este es el momento, Señor. Revélate a sus corazones, revélate a sus vidas, Señor, y hazle ver, Señor, que contigo hay verdadera libertad, hay perdón de pecados, hay un año agradable, hay jubileo, hay descanso. Pongo en tus manos tu iglesia, Señor, para que tú sigas obrando conforme a tu voluntad, y ponemos todo esto en tus manos, Señor Jesús.